A ver si está esto conectado. No. Muy bien, ahí vamos a continuar. Gracias a Dios por este tiempito también. La verdad que, bueno, venimos hablando de, a ver si pasamos ahí, de seguir a Cristo. Vamos a pasar por esto. Y hoy vamos a comenzar hablando, mira, vamos a cambiar totalmente del pasaje a un terreno que me gusta mucho, que es la historia, algunos saben, y vamos a ir al libro de Nehemías ahora para hablar, ¿no? Pero ahí hay un versículo que ustedes decís cuando oyeron que lo habíamos entendido, ¿no? Los invito a buscar en sus Biblias en Nehemías, Antiguo Testamento, capítulo 4. Ahí dice el versículo 15, capítulo 4, versículo 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, ¿no? Nehemías, ¿sí? Es la Nehemías, ahí está. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, ¿no? Una de las cosas que, bueno, recién cuando hablamos el mensaje anterior estábamos terminando diciendo que a veces muchos de nosotros podemos estancarnos en la vida, podemos pasar situaciones en las cuales nos quedamos y tenemos la oportunidad de servir a Dios y a veces no lo estamos haciendo. Eso nos pasa a todos, ¿no? Y nos pasa a cualquiera. Y qué bueno que es que a partir de ahí podamos decir y empezar a vivir de otra manera y empezar a decir, bueno, yo quiero vivir de otra manera y empezar a tomar un compromiso con Dios. Entonces la mirada que vemos acá, el primer mensaje de ayer decíamos que la iglesia pueda mirar hacia lo que es el propósito divino, ¿sí? Ahora el mensaje anterior tenía que ver con esa mirada al precio que tiene seguir a Cristo, ¿no? Y ahora vamos a ver justamente una mirada a ciertas estrategias para poder levantarnos. Un poco lo del libro esto, no quiero hacer propaganda, simplemente comentar algo. Yo hace muchos años comencé escribiendo este libro y cada tanto lo hacía. Obviamente que a través de los años fui madurando algunas cosas y lo tuve que ir cambiando. Pero básicamente es ¿qué le pasa a una persona que fracasó en la vida y que viste, como quedó para la sociedad o para el reto, quedó anulado? Y una de las cosas que nos pasan cuando tenemos esa forma de vivir que hemos vivido eso, es que nos frustramos tremendamente y pensamos que ya no servimos más para Dios. Y pensamos que ya Dios no nos usa más y pensamos que Dios ya nos dejó de lado y nos metemos en un pozo, en una depresión, y muchas personas viven así. Y aún hay cristianos que hoy día viven vidas como esas, pensando tal vez en que su vida ya no tiene un futuro, ya no tiene importancia, y la verdad que pensar de esto es triste. Por eso escribí este libro, porque habla de volver a empezar. Hay esperanza para poder salir adelante, ¿no? Y cuando pienso en este pasaje que vamos a meditar, pienso en la historia de Nehemías, y ahí hay algo que ocurre que no vamos a entrar en detalle, pero simplemente para que podamos entender. Nehemías fue un hombre que fue encomendado por Dios para levantar una muralla. Era la muralla de Jerusalén, que estaba destruida totalmente. No solamente se destruyó la muralla, sino que se destruyó los palacios, el templo, se destruyó todo lo que había en Jerusalén. Y quedaron muchas personas en ese lugar. Pero en un momento Nehemías es llevado a ese lugar para construir y levantar esos muros. Ahora él se habrá ido muy contento, se fue con 50.000 personas desde Babilonia hasta ese lugar, 1.600 kilómetros caminando con un montón de gente para comenzar una gran obra que era la reconstrucción del muro. Cuando yo hablo de esto con los muchachos ahí, que estuve esta semana hablando con ellos acerca de Nehemías, hablamos de que muchas veces tenemos que levantar otra vez los muros de nuestra vida. Los muros me hablan de protección, los muros me hablan de seguridad, los muros me hablan de realmente que nos ayuda a resguardarnos la vida. Y yo a veces digo, ¿qué son aquellas cosas que en nuestra vida se fueron destruyendo
¿Qué son aquellas cosas que en nuestra vida de repente lo hemos descuidado y se empezó a caer? Tal vez la comunión con Cristo, tal vez la comunión con la iglesia, tal vez el servicio a Dios. Empezamos a descuidar en nuestra vida tantas cosas que empiezan esos muros a caerse y a caerse y a caerse, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos levantar esos muros? Entonces, cuando Nehemías empezó a trabajar allí, dice que el pueblo tuvo ánimo para trabajar y llegaron hasta la mitad del muro. Recordemos que eran muros gigantescos, ¿no? De 20 metros, 25 metros, eran muros gigantes, que había que levantar esos muros y todo el pueblo trabajando en esos muros. Y seguramente cuando empezaron había gran expectativa hacia dónde ir y cómo terminar. Y empezaron a trabajar, y empezaron a levantar ladrillos, no eran ladrillos, eran piedras y ladrillos, y empezaron a levantar esos muros con muchas ganas, con mucho esfuerzo, con mucho ánimo, y trabajaron hasta que llegaron hasta la mitad del muro. Y cuando llegaron a la mitad del muro, la obra se detuvo. Y a veces pasa eso, que dejamos las cosas a la mitad de la vida, ¿sí o no? Y como cristianos muchas veces empezamos, les pregunto algo, ¿cuántas veces empezaste a leer la Biblia y leíste todo? ¿Terminaste la Biblia de leer? Capaz que no. O comenzaste algún libro a leer y no lo terminaste. Por eso yo escribí un libro chiquito, para que se pueda terminar. Porque yo mismo agarro un libro grande y no lo termino nunca. Termino leyendo los títulos, a ver de qué está hablando. Porque la verdad que a veces comenzamos bien y avanzamos y vamos y seguimos porque hay ánimo, hay entusiasmo, pero de repente, por A o B, alguna razón, se detiene la obra. Y acá, específicamente en este libro, va a hablar del desánimo que el pueblo tuvo. Y había varias razones, ¿no es cierto? Una de ellas es que la fuerza de los que acarreaban se terminó. Y estos hombres dejaron de construir, estos hombres dejaron de edificar y llegaron ahí hasta la mitad y dijeron: ya no me banco más, ya no doy más, ya está, mi fuerza no da más. Y estos hombres empezaron a mirar sus propias fuerzas y veían que ya no daban más. Y a veces nosotros vemos esto en nuestra vida y empezamos un trabajo, un servicio, un ministerio, lo que sea, y en medio de todo eso nos cansamos porque empezamos a ver nuestras fuerzas y miramos allí nuestras fuerzas y nos cansamos y claro, decimos: ya no quiero continuar con esto que estoy haciendo. Y después dice también allí otra razón por la cual la obra cesó o vino el desánimo, era porque ellos no solamente se cansaron, sino que dijeron: el escombro es mucho. Entonces, claro, empezaron a mirar a todos lados, veían que había muchas piedras por todos lados, había mucho escombro, quiere decir que hay mucho trabajo todavía. Y cuando empezás a mirar para todos lados y te das cuenta que hay escombros, que decir: pucha, hay un montón de cosas para hacer, ya no lo quiero seguir haciendo, te desanima. También dijeron que había enemigos que estaban en el camino, hablándoles, diciéndoles: no, si ustedes empiezan a trabajar, van a venir de todos lados y van a entrar y van a destruir todo. Enemigos. Fíjense allí en el capítulo 4 de Nehemías, versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Y le digo más, este versículo es interesante porque dice: los judíos que habitaban entre ellos. Aún esperamos lo peor de los enemigos de afuera, pero a veces hay adentro personas y gente y hermanos y amigos que en lugar de animarnos y estimularnos, ¿viste?, a veces son como tropiezo para nuestra vida y nos desanima mucho más. Entonces el pueblo dejó de trabajar, el pueblo dejó de servir, el pueblo se estancó en la vida, el pueblo entró en un periodo de desánimo y dijo: ya no queremos hacer más nada, tiraron la toalla, como se dice, ¿no? Y digo, a veces en la vida hacemos cosas parecidas. Y yo no sé en qué momento de tu vida tiraste la toalla. Yo no sé en qué momento de la vida cristiana dijiste: ya no sirvo más. No sé en qué momento te pasó que dijiste: ahora ya dejo de ir a la iglesia, dejo de leer la Biblia, dejo de orar, dejo de vivir de esta manera, dejo de servir a Dios. Por eso en esta noche vamos a ver acerca de eso, ¿no? Cuando lo oyeron, que lo habíamos entendido.
Claro, porque el enemigo estaba ahí tratando de que la obra fracase. Pero el versículo 15 dice acá que ellos tuvieron que reconocer varias cosas y entendieron por lo que estaban pasando y cómo salir adelante. Y entonces los enemigos reconocieron que ellos lo habían entendido. Y hay algo que pasa en nuestra cabeza, porque el entendimiento tiene que ver con nuestra mente. Hay veces que estamos como nublados, nuestra cabeza está confundida y no entendemos muchas cosas. Y decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué en esta situación vivo de esta manera? Y parece que buscamos justificativos de todos lados y a veces perdemos el rumbo de las cosas. Y necesitamos tener claridad en la vida cristiana. Entender que la palabra de Dios se cumple. Entender que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros y nos va hablando a través de su palabra. Y es usar esto que tenemos aquí, el entendimiento que Dios nos ha dado para comprender cosas. Ahí dice, cuando ellos lo habían entendido, cambió la historia del pueblo de Israel. Cuando ellos comprendieron realmente lo que había sucedido. Nehemías fue aquel líder que tuvo que mover al pueblo. ¿Para qué? Para que entendieran de una manera diferente. Fue un gran líder. Pero fíjense ustedes, allí vamos a ver el capítulo 4 y vamos a ver algunas estrategias que encontramos allí. Ahí le puse 5 estrategias. Fíjense el versículo, capítulo 4 de Nehemías y versículo 13. Ahí Nehemías dijo, pará, el enemigo está acá, el enemigo está hablando, el enemigo está haciendo cosas, el enemigo está comiendo la cabeza a todos para que uno no construya hasta que deje construir la obra. ¿Viste? Es como que empieza a hablar. Y lo que hizo allí Nehemías fue tomar pasos estratégicos. ¿Para qué? Para poder levantarte. Y número 1, lo que hizo el versículo 13 dice, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y vemos allí una de las primeras cosas que fue la estrategia que utilizó Nehemías, y fue unificar al pueblo y unificar el esfuerzo fijando la misma meta. El pueblo estaba allí trabajando y cada uno en su lugar, pero lo que dijo allí Nehemías fue, vamos a hacer algo estratégico. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a traer a las familias en los lugares abiertos, en los lugares donde falta construir todavía muros. Vamos a traer a las familias acá, vos, tu esposa, tus hijos. Vamos a ponerte en este lugar, empezar a vivir acá donde está el muro abierto. ¿Sabes para qué? Para que estés con tu familia, pero para que empieces a trabajar. Y unificó allí. Ahora imagínense ustedes, a los hombres les digo, que tengan que estar en un lugar abierto y saber que el enemigo está del otro lado. Y saber que estás con tus hijos. Saber que estás con tu esposa ahí al lado. Saber que estás con tus seres queridos. Yo no sé, pero no te va a faltar manos, te va a faltar manos para tratar de tapar ese agujero automáticamente. Porque el muro estaba caído y el pueblo tenía que levantar urgentemente esto. Entonces habla acá de esta primera estrategia, que es unificar el esfuerzo, fijando una meta, ¿no? Los constructores esparcidos por la obra, separados de su familia, y Nehemías toma la decisión, vengan acá como familia a trabajar juntos para levantar esto que se ha roto. Es una gran lección para la iglesia. Es una gran lección para cada uno de nosotros que de repente tenemos que resolver situaciones en nuestra vida. Situaciones que tenemos que cambiar, tenemos que otra vez empezar a servir. Y qué mejor hacerlo como un solo hombre, acompañado por mi familia, acompañado por aquellos que me aman, que juntos podamos trabajar para que realmente yo me pueda levantar en la vida. Dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. Dice la Biblia que no es bueno eso, sino que siempre es necesario la compañía para poder trabajar. Y si leemos este libro de Nehemías, ahí en los capítulos siguientes, dice que junto a él edificó este, junto a él edificó este otro. Nombraba a una persona y decía, y junto a su familia. Es como que el trabajo que tenemos que hacer y para poder levantarnos en la vida es aprender a trabajar en conjunto, en unidad, junto con el cuerpo de Cristo. Nadie, hermanos, puede ser un llanero solitario en la vida cristiana. Nos necesitamos unos a otros. Esto es el cuerpo de Cristo.
Yo me acuerdo cuando era adolescente, y ahora veo muchos adolescentes, que una de las grandes excusas que yo ponía cuando no iba a la iglesia era como que yo era muy independiente de todos los demás y no lo necesitaba a nadie. Entonces cuando alguno me decía, vení a la iglesia, vení a la reunión, no, yo puedo manejar mi vida, yo sé cómo voy, es como muy independiente de todo. Pero no me daba cuenta de la importancia que tenía el cuerpo de Cristo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo que estimula a cada uno de los hermanos para crecer. El cuerpo de Cristo, la iglesia, hace de que todos nosotros podamos crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, porque Dios a cada uno de nosotros puso en este lugar con un don, con una función específica para ayudarnos mutuamente. Ahí cuando hablamos de los dones y todo, en la palabra de Dios vamos a encontrarnos que Dios puso a cada uno para que haya una ayuda mutua, acompañarnos, seguir. Nunca es bueno pretender salir adelante y salir solo. Necesitamos de la iglesia, necesitamos de los hermanos, necesitamos del cuerpo de Cristo. Hay cosas para cambiar, hay cosas para reparar, hay muros en la vida que hay que levantar. Pero sabes una cosa, solo no lo puedes hacer. Ahí hablar del muro era la preservación de vida. Acá Nehemías hizo que quitaran la atención de sí mismo, y lo pusieran en los enemigos, diciendo, cuidado, el enemigo es bravo. Tenés que aprender hay que levantar estos muros para que tu vida pueda estar fuerte en el Señor. Cuando pienso en esto digo, ¿cuánta necesidad tenemos de los hermanos? De la iglesia de Jesucristo. No te confundas, no pienses que puedes vivir la vida cristiana solo. No hay llaneros solitarios. La vida cristiana se vive en comunión con Cristo y en comunión con los hermanos. La iglesia nos ayuda a crecer. Aún los problemas dentro de la iglesia nos ayudan a crecer. Las situaciones diversas que hay nos ayudan a crecer. Pero ves acá, lo primero que fue unificar el esfuerzo, ¿viste? Y otra de las cosas que hizo fue fortaleció el vínculo familiar. Fortaleció ese vínculo familiar, pero algo más, fíjense allí, él detuvo la obra por un minuto. Él dice, vamos a parar la obra y vamos a hacer algo. Entonces a veces es necesario eso, hermano, detenernos un tiempo, parar un poquito la obra y decir, necesitamos trabajar en nuestra vida y fortalecer los muros que nos dan protección y seguridad dentro de la iglesia. Y para eso el cuerpo de Cristo es necesario y fundamental. Otra de las cosas que hizo allí en el versículo 14, fíjense, dice Nehemías, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos y acordaos del Señor grande y temible. Es interesante esto porque ellos habían puesto su mirada en qué cosas, en sus fuerzas, ellos habían puesto su mirada en los escombros, ellos habían puesto su mirada en los enemigos, ellos habían puesto su mirada en toda esa confusión que había en el momento, pero la estrategia que utiliza este hombre, Nehemías, es, ¿sabes una cosa? Acordaos del Señor. Y lo que hizo fue dirigir la atención de todo el pueblo a Dios. Cuando pienso en esto, ¿qué es lo que el Señor nos dice a nosotros, ¿no? Cuando pensamos en acordarse del Señor, es acordarnos de las palabras que el Señor nos ha dado. Es acordarnos de aquellas cosas, las promesas que el Señor nos ha dado. Y a veces en la vida cristiana, hermanos, nos quedamos estancados porque olvidamos las promesas de Dios. Hay un himno muy conocido que dice, todas las promesas del Señor Jesús, que son un apoyo poderoso de mi fe. Las promesas que Dios nos deja en su palabra son un lugar donde yo apoyo mi fe, es allí donde yo crezco y es allí donde yo me fortalezco en el Señor. Pero muchas veces cambiamos la mirada, dejamos de mirar a Cristo, dejamos de mirar a Dios, dejamos de mirar las promesas y empezamos a debilitarnos en la vida cristiana. Y el desánimo había llegado porque ellos dejaron de mirar a Dios y empezaron a mirar en su fuerza, en los enemigos y en sus capacidades, ¿no? Yo creo que muchas veces, hermano, cuando estamos en esta situación, desanimados por alguna razón, sin ganas de ir a la iglesia, sin ganas de
de comprometerme con el Señor, sin ganas de eso. Qué bueno que es que podamos hacer una reflexión y decir, ¿dónde está puesta mi mirada? La estrategia fue dirigir la atención a Cristo. Levantar los ojos y ponerlos en Cristo, y allí acordarse del Señor es saber lo que el Señor nos dijo, es conocer su palabra, es recordar sus promesas, es pasar el tiempo con Dios. Ellos tenían puesta la mirada en muchas otras cosas. Entonces, realmente pensaba que esta es una situación que a veces se vive en todas las iglesias, en todo lugar, ¿no? De que aflojamos, tiramos la toalla, bajamos los brazos, nos cuesta seguir, pasamos momentos a veces difíciles, pero Dios nos enseña que tenemos que aprender a poner los ojos en el lugar correcto. ¿Se acuerdan en Hebreos capítulo 12, hablando de la carrera de la vida cristiana? El Señor dice allí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y allí es donde tiene que estar puesta la mirada nuestra, ¿no? En la obra de Cristo, en lo que hizo Cristo por nosotros. Me encanta allí en Hebreos porque en el versículo 3 dice, considerad. Y nos llama a todos a mirar a Cristo. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y nos está llamando a nosotros ¿a qué? A aprender a mirar a Cristo y a considerarle a Él, que Él sufrió tantas cosas en contra suya, para que no te canses hasta desmayar. Pero ese concepto de la palabra desmayar es maravillosa, porque desmayar allí no es la idea de que tenemos nosotros, de que me caigo al suelo y me desvanecí. La palabra ahí desmayar no se refiere a eso. La palabra se utilizaba para el concepto de desatar. Cuando las personas iban al trabajo, cuando el trabajador iba al campo, tenían túnicas, no tenían pantalones como nosotros, tenían túnicas, y lo que hacía era ceñirse con un cinturón. Y ese hombre cuando iba al campo se ceñía para trabajar su ropa, pero cuando venía del trabajo, cuando terminaba de trabajar, él hacía algo, se desataba la túnica. Y esa es la palabra que se utiliza acá para desmayar. Es arrojar la toalla, es relajarte en la vida. Y lo que está diciendo acá, aprender a considerar a Cristo, mirar a Cristo. ¿Para qué? Para que no desmayes, para que no te canses, para que llegue un momento en tu vida que no digas, ya fue, ya no trabajo más. Servir a Cristo tiene que ver con esto también. Servir a Cristo es poner los ojos en el lugar correcto y servirle a Él de tal manera que yo sigo sus pisadas. Y acá está diciendo, ¿no?, que el pueblo tenía que aprender a mirar a Cristo, y Él dice al Señor, y acá dice Él en el versículo 14, que le dije a los nobles, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Acordaos del Señor. Y vieron, habla el temor. Y muchas veces el temor llega a nuestra vida porque dejamos de mirar a aquel que todo lo puede y todo lo hace. Recién hablábamos en la hora anterior acerca del poder de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad. Claro que cuando somos débiles nos volvemos temerosos de cosas, pero mirar a Cristo y mirar que Él puede sostenernos y Él puede llevarnos de victoria en victoria, realmente fortalece nuestra vida y nos saca ese temor. Y acá le dice, no temáis, cambia tu mirada, deja de mirar en las pequeñas cosas, en las fuerzas, en los escombros, y poné tus ojos en Cristo. Pero dice también allí el verso 15, dice allí, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, dice, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y los que edificaban en el muro, y los que acarreaban, y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Y una de las cosas que Nehemías tuvo que hacer allí es llevarlo a que ellos entiendan el equilibrio que hay entre la fe y la acción. ¿Entienden eso? El equilibrio entre la fe y la acción. Yo creo en Dios. Creo que Dios puede hacer grandes cosas. Pero no puedo quedarme cruzado de brazos en la vida esperando que Dios lo haga todo.
Estos hombres acá dicen que trabajaban con una mano y con la otra mano estaba la espada para defenderse, para pelear, para luchar. Y la vida cristiana, el Señor Jesucristo mismo nos habla muchas veces que tenemos que estar firmes en la vida cristiana y en la batalla como soldados de Jesucristo. Ahí encontramos muchos pasajes que nos habla acerca de eso, ¿no? En Efesios habla de estar firme, de vestirte de la coraza, de vestirte de toda la armadura de Dios. En Judas capítulo 3 habla de contender ardientemente por la fe. Habla de que la vida cristiana es una vida de lucha, de pelea, de estar firmes, de vestirte como para enfrentar al enemigo. Creer en Dios, sí, fe, pero también estar preparado y servir al Señor y activarte y tomar la palabra de Dios y tomar la espada para luchar. Cuando yo entendí el concepto de lo que es, viste que la Biblia dice que la palabra de Dios es nuestra espada, ¿sí? La espada para pelear, ¿no es cierto?, para defendernos. Yo digo, ¿cómo se usa la espada? ¿Cómo uso en forma práctica la espada? Que es la palabra de Dios. No es agarrarle a los bibliazos en la cabeza de los demás. Habla de mí cuando yo estoy pasando por momentos difíciles en la vida. ¿No te has sentido deprimido? ¿No te has sentido bajoneado? ¿No te has sentido muchas veces en una situación que vos decís, yo no sé para dónde ir? Yo te aconsejo algo. Empezá a pelear en la vida con esos pensamientos, pero agarrando la espada. Y yo aprendí que tenía que agarrar la Biblia y en esos momentos sentarme en un lugar aparte solo y empezar a leer la palabra de Dios y dejar que la voz de Dios empiece a llenar mi corazón y a calmar la ansiedad y a trabajar en mi vida. Es increíble lo que Dios hace. Y esa es la forma de trabajar con la espada, de utilizar esa herramienta que Dios nos ha dado, esa arma que Dios nos ha dado. Y a veces en los momentos difíciles de la vida, dejamos la Biblia a un lado, dejamos el consejo de Dios de lado y empezamos a sumergirnos otra vez en nuestros pensamientos, en nuestras miserias, en culparnos a nosotros mismos, en culpar a otros, en castigarnos a nosotros mismos, al decir cosas de nosotros. Sin embargo, lo que Dios te invita es andar a la espada, que es la palabra de Dios, y con eso empezar a vencer cosas de tu vida. La palabra de Dios está puesta y nos ha sido dada para que con ella podamos vencer en la vida cristiana. Y estos hombres tenían que aprender ese gran misterio que había en ese momento, de decir, ¿sabes qué? Agarrar la espada de un lado, agarrar del otro lado la pala y la piedra y de trabajar, y con una mano hacer esto y con la otra la otra. Y Nehemías tuvo que meter esto en la cabeza del hombre. Nehemías tuvo que tratar de llevar esto al pensamiento del hombre para que entendieran que en la vida cristiana y en la obra de Dios hay que poner fe y hay que poner acción. A veces nos quedamos con la fe diciendo yo creo en Dios, pero las almas no se van a salvar con el hecho de decir yo creo en Dios. Hay que salir, evangelizar, llevar un folleto. Las personas no van a cambiar su vida simplemente con que yo crea en eso. Dios me ha dado la boca, Dios me ha dado las manos, Dios me ha dado las piernas, Dios me ha dado talento, Dios me ha dado dones, Dios me ha dado tantas cosas para que sea utilizado en su obra. Pero tengo que hacerlo creyendo en Dios y a su vez trabajando en la obra de Dios. Ahí vemos que esto fue necesario en este pueblo para empezar otra vez a trabajar. Ellos se habían desanimado, ellos habían parado la obra, se habían estancado la vida, pero Moisés dijo, vamos a unificar el pueblo, que todas las familias juntas puedan levantar este lugar, que puedan levantar este muro. Vamos a dirigir la atención a Dios, diciendo, mirad a Dios, poné tus ojos en Dios, porque Él es el que te lleva de victoria en victoria. Deja de confiar en tus propias fuerzas, deja de mirar tus propias fuerzas, tus capacidades, que siempre van a ser mínimas, y aprender a confiar en el poder de Dios que se perfecciona en tu debilidad. Poner tus ojos en Dios. Pero también le dice, hay que poner un equilibrio en la vida. Acción y fe. Fe y acción. Oro a Dios, clamo a Dios, pero salgo a la calle y hago lo que tengo que hacer. Muchas veces encontramos en la vida, Jesús hizo algo maravilloso, levantó a Lázaro, algo que el hombre no puede hacer, pero le dijo a los hombres, desátenlo. Jesús hizo cosas maravillosas,
Y entonces vemos allí que hay algo que le corresponde al hombre, a usted y a mí. Vivir de una manera en la obediencia a Dios, tomando las herramientas que Dios nos ha dado para servir a Dios. Pero dice también allí ese verso siguiente, el 19: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. No sé si ha leído alguna vez este versículo, pero es tremendo este concepto. La obra es grande, es extensa, pero cada uno de nosotros anda por cualquier lado. No se puede edificar nada así, ¿eh? Es necesario la unidad. No se puede edificar de esa manera, ¿viste? Diciendo, vos estás allá, yo acá. Tenemos que hacerlo en comunión, tenemos que trabajar juntos en todo esto. Es grande la obra, es extensa y hay que planificar, y hay que estar juntos, y hay que dedicarle a esto, y hay que juntos salir adelante, ¿no? Y él dice, la obra es grande y estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Con esto pregunto, hermanos, ¿qué tan lejos estás de otros hermanos? No hablo de venir a la iglesia, ¿no? No hablo de estar acá sentado en esta noche uno pegadito al otro. Hablo de tu vida cristiana, tu relación con Dios y tu relación con las personas. ¿Qué tan lejos estamos de las personas? Ahí dice que lo que hizo este hombre Nehemías fue determinó un punto de encuentro, un lugar. Y dijo, versículo 20, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Me encanta esto porque tiene que ver esto con que, como decía Eclesiastés, ¿no? Donde, hablando de la amistad, hablando de la necesidad de estar unos con otros, el lugar de donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí. Hace falta, hermanos, un punto de encuentro. Hace falta un lugar donde podamos venir y tener una compañía, alguien que sabemos que me va a estimular a seguir adelante. Ahí la palabra de Dios dice, nos habla mucho de estimularnos unos a otros a las buenas obras. Dice así en Hebreos, estimularnos unos a otros a la obra, estimularnos a la fe, necesitamos al otro, mi hermano. Necesitamos tener un punto de referencia. Necesito un amigo con el cual ir a charlar. Necesito una persona de confianza en la cual ir y compartir tal vez mis flaquezas, mis debilidades. Tengo que quizás salir y humillarme y buscar ayuda, porque muchas veces creemos que lo podemos todo y creemos que no necesito a nadie en la vida cristiana. Como les dije, la vida cristiana no es una vida de granero solitario. Necesitamos del otro, la oración del otro, la comunión con el otro, la amistad con el otro, un punto de encuentro. Ojalá haya en tu vida y en su vida una persona a la cual usted pueda ir y compartir y decir, necesito que me ayudes a salir adelante y avanzar en la vida. A veces nos cerramos, hay un lugar allí que es el lugar en que se encuentra la bocina, pero hay un principio. No podemos edificar solos en la vida cristiana. Nosotros en el ministerio donde estamos trabajando tenemos un grupo lindo de trabajo, pero siempre hace falta más manos, ¿no es cierto? Como en todos lados, siempre hace falta muchas más manos. Pero algo lindo que nos sucede siempre es que como estamos en un solo lugar viviendo allí, siempre hay un lugar donde podemos ir o alguien en el cual compartir alguna referencia, algún amigo, alguna persona que me sostiene. Es necesario eso en la vida. Es necesario tener comunión. Cuando en las cartas de Pablo vas leyendo Tesalonicenses, Filipenses, o vas leyendo otros libros, Timoteo, él siempre está reconociendo personas. ¿Se acuerdan? Demas me ha abandonado, dice, pero va hablando de otros. Alejandro hizo tal cosa, pero está hablando de Marcos, está hablando de Juan, está hablando de un montón de personas que fueron muy importantes en su vida. Considerar que Dios pone personas a nuestro alrededor es fundamental. Este pueblo tuvo que entender, acá construyendo el muro, que no podía edificar solo la obra. Y que cada uno estaba edificando una parte del muro, pero solo. Dice, estamos lejos unos de otros, no podemos edificar solos.
necesitamos la comunión, la compañía, el apoyo, el estímulo de los hermanos para poder salir adelante. ¿Crees en eso o no? ¿Crees que necesitas que alguien esté a tu lado para seguir adelante? Porque eso es lo que llevó a este pueblo otra vez a empezar a construir. La autosuficiencia en la vida cristiana no basta. La autosuficiencia, el creer que yo puedo solo, no basta. Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, en el primer año, que un profesor trajo un montón de libros. Antes se hacía eso, no sé ahora si ya se hace, chicos, pero antes había eso. Había un profesor que trajo una pila de libros así, o los mandaba a la biblioteca, vayan a buscar los libros, decía. Y vino el profesor y trajo un montón de libros así y puso en el escritorio y dijo, armen grupos de 4 o 5 y usen los libros. Y bueno, armaron 4 o 5 y yo vivo, como sobraba libros, me agarré el libro y me senté solo a leer. Y me pegué un reto, el profesor me llevó, mandó a la dirección, con eso te digo todo, imagínate, porque yo encima lo contestaba al profesor. Y el profe me dice, ¿qué dije yo? En grupo, pero hay libros, pero ¿qué dije yo? Que hagan en grupo, pero yo puedo hacerlo solo. Yo no te dije que hagas solo, hagan en grupo y hablamos y discutimos, me mandó a la dirección. Me amonestaron. Y porque uno se cree que lo puede todo. Y cree que lo puede manejar toda la vida y así nos va. Y así nos va la vida. Pero qué bueno que entender esto, de que en la vida cristiana necesitamos del apoyo del otro. Y juntos podemos salir adelante y crecer y empezar a trabajar. Y este pueblo necesitaba entender esto, que solo no podía. Y fíjense el verso 20 al final, dice también, y reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Mirá, lo incluye a Dios allí. Como dice allí la palabra de Dios también, que unión de 3 dobleces no se rompe pronto, ¿no? Y vemos a un hombre, una mujer o 2 hombres, pero Dios en medio de ellos, ¿viste? Para llevar adelante una obra, para llevar adelante un trabajo juntos con la compañía de Dios. Y acá está muy claro este principio. No podés edificar solo. No te estés solo en el mundo. Unite, acercate, vení, compartí. La comunión del cuerpo de Cristo, la iglesia, es fundamental en la vida cristiana. La iglesia, la comunión es fundamental para crecer. Pero dice también allí el verso 21, nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Y también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente que guardaba de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Es interesante porque hay algo más que él como estrategia utilizó. Desarrolló un gran ministerio de servicio a otros. Servir a otros, hermanos, es el gran ministerio del cuerpo de Cristo y del Hijo de Dios. Jesús mismo dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Dice ahí en Filipenses que él mismo se despojó a sí mismo, dejando toda la gloria, dejando todas las riquezas, dejando todo su poder, y se humilló, teniendo la forma de hombre, se humilló a sí mismo y llegó a ser siervo, y siendo un siervo, murió por nosotros. El servicio a Dios es fundamental en la vida cristiana. El desarrollar un ministerio de servicio, ¿sabes qué? Te hace parte del cuerpo de Cristo. Te involucra en la vida de la iglesia. Sos una persona que empieza a reflejar la luz de Jesucristo. Empieza a manifestar el amor de Cristo hacia los demás. Y este hombre dijo, yo, mis siervos, todos empezamos a trabajar. Y dice, el verso 22 dice, le dije al pueblo que cada uno con su criado permanezca en Jerusalén y de noche sirvan de centinela y en la obra. Hay que trabajar, está diciendo. La obra hay que seguir edificándola, pero hay que poner todos el cuerpo en esto. Todos tienen que poner su parte dentro del cuerpo de Cristo. Y a veces, hermanos, preferimos quedarnos en nuestras casas. Quizás la pandemia nos malcrió y nos malacostumbró a ciertas cosas.
A veces, en algunos lugares, se acostumbraron a ver por Zoom las reuniones, pero se perdió la comunión con los hermanos. Y ahora la comunión es vía WhatsApp. Hola, ¿cómo andás? Nada es personal, nada es de nos juntamos a orar, nada es de juntémonos en un lugar y empecemos a compartir cosas para que podamos crecer. Entonces, la iglesia tiene que empezar otra vez a reconstruir nuevas cosas en la vida. Y una de ellas es generar un ministerio y desarrollar un ministerio de servicio a los demás. Cuando empezamos a servir a otros y nos involucramos en la vida de otros, es tremendo cómo Dios empieza a obrar en el corazón de las personas y más personas vienen a los pies de Cristo y más personas empiezan a seguir a Cristo y a servir al Señor. Me encanta esto porque cuando leíamos al principio, el versículo 15, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido. Estas cosas que hemos visto recién ahora, estas estrategias, Nehemías tuvo que tratar de meter dentro de la cabeza de estos hombres y estas mujeres que estaban allí. Porque la obra se había detenido. Porque la obra de Dios se había estancado. Porque los muros se dejaron de construir. Y todo el mundo dejó de trabajar. ¿Por qué? Porque había enemigos y había cansancio y había una mirada equivocada. Y lo que hace Nehemías es, tenés que volver otra vez a mirar al Señor porque allí está la fortaleza de los siglos. Cuando pienso en Apocalipsis, que ahí Juan le habla a la iglesia y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Usa el mismo principio. ¿Sabes cuál es el principio? Empezás a mirar otra vez a Dios. Recordad dónde pisaste el palito y dónde dejaste de servir y poné tu mirada en el Señor y empezá otra vez. Recuerda pues por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Yo creo que Dios nos llama, hermanos, y nos desafía y nos llama a vivir una vida de integridad en discipulado de Cristo, vivir una vida como un servidor de Cristo, pero eso tiene un costo. Y uno de los costos es salir de nuestro lugar de confort y de comodidad y empezar a tomar las armas, las cosas que Dios nos ha dado para pelear en la vida cristiana. Qué fácil nos acomodamos a las comodidades. Ahí en Hechos hay un pasaje cuando, ¿se acuerdan cuando estaba Pablo iba a estar yendo a Roma, y estaba preso y estaba siendo llevado a Roma, y iban en un barco y iban cruzando todo el mar Mediterráneo, iban llegando hasta Roma, y en medio del mar ese barco empezó a sentir un viento tremendo, y dice que hubo un viento huracanado y un montón de cosas, pero antes de eso ellos habían parado en una tierra, en un lugar allí que tenían cierta seguridad. Y Pablo dijo, muchachos, no salgamos al mar porque Dios me dijo de que va a haber una gran pérdida. Pero dice, como ellos estaban cómodos, diciendo, acá estamos re bien en este lugar, no salgamos de acá. Y es increíble cómo la comodidad a veces en la vida juega en contra de nosotros. Pero tenemos que renunciar a eso también. Estoy tratando de unir las cosas. Aprender a renunciar también a ese tipo de cosas en la vida. Acá para levantar este muro había que unificar el esfuerzo, había que dirigir la atención a Dios, o redirigir, había que buscar un equilibrio entre lo que es la fe y la acción, había que determinar un punto de encuentro y decir, vamos a este lugar y junto con mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, empezar a orar, a trabajar juntos, porque solo no lo puedo hacer. Necesito de la iglesia y de la compañía, pero había que desarrollar un ministerio de servicio a otros. ¿Saben qué pasó acá? Dice que todo el pueblo se levantó a trabajar. Y después de todo esto, empezaron a servir y empezaron otra vez a trabajar y empezaron a terminar el muro, y dice que el muro terminó en poco tiempo, en 52 días, dice acá la palabra de Dios. Después habría que estudiarlo, pero en 52 días dice que terminaron de trabajar en ese muro. Ahora Dios nos llama a nosotros a levantar tal vez nuestras vidas que están desanimadas. Tal vez estamos desanimados en un montón de cosas. Tal vez ese muro que teníamos en la vida se fue desmoronando.
Tal vez la confianza en Dios lo fuimos perdiendo. Tal vez el amor hacia a las demás personas, hacia nuestros hermanos, se fue enfriando. Pero Dios nos llama a empezar a trabajar otra vez y a levantarnos. A volver a empezar, a volver otra vez a crecer, a volver otra vez a estar fuertes en el Señor. ¿Sabes una cosa? Que con Dios podemos hacer grandes cosas. Si hace 39 años o 57 años se comenzó de la nada esto se puede triplicar y multiplicar mucho más, ¿o no? Si hace 57 años con un matrimonio comenzó la obra en este lugar, ¿cuánto más Dios puede hacer con tantos hermanos que están aquí en esta noche y los que vienen normalmente a la iglesia, ¿no? Hermanos, es una noche de desafíos, como dijimos en la primera hora, donde Dios nos llama a levantar otra vez aquellas cosas que se han caído en nuestra vida. Dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. La palabra de Dios nos redarguye. ¿Qué quiere decir? Nos muestra dónde hemos salido del camino. Por eso tenés que volver a la Biblia. Por eso tenés que hacer de este libro el pan de vida para cada día, el maná de cada día. Que cada día puedas leer la Biblia y empieces a descubrir dónde te equivocaste, dónde dejaste de servir, en qué momento fue que dejaste de seguir a Cristo, en qué momento empezaste a criticar más antes que a sumar en la vida, en qué momento empezaste a cambiar tus prioridades. La Biblia te enseña, te redarguye y te enseña dónde fue el momento que en tu vida aflojaste y desataste el cinturón y arrojaste la toalla. Y te dice también que la palabra de Dios es útil para enseñarte nuevamente, corregirte y llevarte a una vida victoriosa. Es cuestión de fe, es cuestión de creer, es cuestión de entender. Como dice allí la frase, cuando ellos oyeron que lo habíamos entendido. ¿Sabes una cosa? Tenemos que comprender esto. Necesitamos del cuerpo de Cristo, necesitamos de la iglesia, necesitamos de este libro, necesitamos levantar nuestras vidas de donde esté. Yo no conozco a nadie, no conozco la vida de las personas, no estoy hablando por nadie, porque no los conozco, algunos sí los conozco, pero sepan esto de que Dios a cada uno de nosotros nos habla según la necesidad que tengamos. Y en eso estamos seguros. ¿Amén? Vamos a orar, ¿sí? Quiero invitar a cerrar sus ojos y sé que están cansados, sé que hay muchos que ya están dormitando, pero vamos a orar a Dios dejando este tiempo también que resta en las manos de Dios, ¿no? Señor, gracias te damos a ti porque nos das un gran desafío, Señor, de levantar nuestras vidas de donde estemos. Pero, Señor, gracias porque en medio de todo esto sabemos que tú nos amas y tú tienes de tu misericordia para nosotros, de tu gracia. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos llevas esta palabra que hemos oído y que hemos escuchado estos días, nos llevas para que realmente podamos hacer cambios en nosotros. Te pido, Señor, por nuestra vida, te pido por la vida de cada uno, Señor, de los hermanos que están acá, para que le des ánimo y aliento y que puedan tener esas estrategias para seguir adelante, Señor, y cambiar su vida. Gracias, Padre, por todo. Dejamos este tiempo en tus manos, dejamos esta iglesia en tus manos. Gracias por los 39 años, gracias por esos 57 años de servicio, gracias por todo tu amor y todo lo que haces en este lugar. Bendícenos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.